Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Martes 6 de mayo del 2025. Iniciamos página 13. Soy Quique Mujica. Iván hoy día se tomó asueto. Está descansando. No sé si está descansando. No, Andrea Vidal, ¿qué tal? ¿Qué tal, Quique Mujica? Descanso Muy bien. merecido, por cierto. Sí. Debe estar trabajando. Paula Comandari, eso es pues pituto. Paula Comandari. ¿Qué tal? No, todos los trabajos para Tele 13 Radio y todas sus plataformas. ¿Cómo están? Todo muy bien. Panel estable de día martes. Y Andrea Vidal propone el tema de moda. Carolina Toá, Mario Marcel. ¿En cuántas sobremesas de la gente que le gusta estar informado en Santiago se conversó de ese tema el domingo? ¿Se habrá conversado? Sí, ¿no? Sí. Creo que se conversó sí o sí. Tiene Sí. todas las herramientas Todas las sobremesas de conversación. con Sí. la conversación de protagonista. Y era evidente que la confesión de la candidata Carolina Toá respecto a su pareja, el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, iba a generar una reacción campañera. Me refiero a campaña electoral en la oposición. Claro. O sea, hasta eso, de todas maneras, habría sido incomprensible que dejaran pasar la oportunidad para criticar la decisión de dar a conocer públicamente el domingo en el diario La Tercera, en la entrevista de Claudia Álamo, algo que todo el mundo político y de los medios sabía. Podemos Lo discutir sabíamos cuánto, todos, sí. pero que en una sociedad más pudorosa y respetuosa con la vida privada que la de otros países libres y democráticos, el hecho solo se comentaba en ambientes privados. Y la pregunta era, oye, ¿es verdad que siguen juntos o no? Mira, según me contaron a mí, tal cosa. Pero era algo que se sabía. Y en el Parlamento también. También. Lo han reconocido los diputados de oposición y de gobierno. Ayer conversábamos, por ejemplo, con el diputado Juan Antonio Coloma y decía que sí, que ya manejaban esa información. Pero como tantas otras que son rumores que se manejan en el mundo de la política, esta se sabe y se confirma porque la propia Toá lo anuncia, pero yo recibo una vez a la semana amorío, amante, orientación sexual, todo tipo de rumores que lo dan por hecho. En todos los gobiernos, el gobierno de Piñera, Bachelet, la misma Bachelet que todas las semanas le colgaban un pololo. Sí, pero esta era una relación estable, ¿no? Es que yo la Sí. saco. No, pero era En su algo que se momento sabía como también. una relación estable. Se lo veían cumpleaños No era un juntos, hacer, no era una como fiesta, dicen. salían a comer juntos, Claro. etcétera, Bueno, etcétera. extraño. Pero salvo un par de referencias muy silenciosas, yo creo que nadie de quienes lo supieron desde hace 2 años decía nada muy fuerte. Algo que no se habría podido conseguir en un país como Estados Unidos, por ejemplo. Y tampoco es que esta relación entre en el capítulo como de deslices amorosos o escándalos. ¿Ya? Es una relación libre entre dos personas que no andaban necesariamente escondidas y que era, lo que sí, era muy discreta. Y aún así, ¿por qué hasta el domingo, digan que todavía decía hacerlo público, nadie se lo había preguntado? Y yo creo, probablemente, por respeto y porque nadie percibía un conflicto de interés. Eso es lo que pienso, porque si hubiese sido así, me refiero a que si el conflicto de interés hubiese sido patente, Explícito, claro. dudo que la prensa o la oposición hubiesen callado. ¿Cuál habría sido la razón de callar si es que hubiese existido ese conflicto de interés así como agua clara? Ahora tú partes de la premisa que nadie se lo preguntó y yo por lo menos sé que hubo 3 consultas, no directo a ella, por lo menos yo tengo claras 2 que no fueron directas a ella, preguntándole por la relación porque algunos medios querían publicar. Claro, Si y estuvo sobre la probablemente, mesa, claro. sí. Eh, Yo creo que también existe este como pudor de nuestra sociedad en que respetamos mucho como esa intimidad. Yo creo que en algún momento sí lo cuestionamos, sí lo pusimos sobre la mesa como que era un tema que teníamos que preguntar en algún momento, pero existe ese cuidado especial. Creo que también es parte de nuestra idiosincrasia. Ahora, era 2 más 2 entender que una confesión así en tiempos electorales iba a suscitar interés en la ciudadanía. El domingo fue la noticia más leída en muchos portales y la hora siguiente vinieron reacciones desde todos los frentes. Y este tema, el que nos interese tanto, no es farándula, diría yo. Por algo no saltó en ningún programa dedicado a desmenuzar la vida privada de quienes viven de ello. Puede tener algo de morbo, querer saber con quién anda el ministro tanto, o con qué poderoso anda con qué poderosa, etcétera. Pero lo relevante es dilucidar si se violó el principio de probidad y si la ciudadanía tenía derecho
a conocer esta relación mientras ambos estaban en la moneda y por qué habrían de tener ese derecho si lo tenían. En la violación a la probidad es una tipificación legal, ¿no? ¿O es un concepto que, lo mismo conflicto de interés, cuando Sí, hablan de conflicto de interés, sí, no sé si sí, es una sí, frase? Sí, no, está, un- a ver, perdón, está en el artículo 8 de la Constitución. Sí. O sea, el deber, digamos, de ser probo. Pero aclaremos que no estamos hablando primero de estándares morales ni nada por el estilo. Ya aquí todo se mueve en la cuestión de equilibrar el derecho que tiene un político, en este caso un ministro o una ministra candidata a la presidencia, a la privacidad con el interés público o el interés del público en la transparencia. Y para ser más específico todavía, recordar que la esfera de intimidad de un personaje público es mínima. Es mínima. Si la comparamos con la nuestra, por ejemplo. En cambio, el interés público tiene que ver con aquellas historias que las personas tienen derecho a conocer para tomar decisiones libres e informadas. Distinto, y también hay que diferenciar esto, es aquello que le interesa al público. Eso es algo diferente, porque hay muchas cosas que por curiosidad o por atracción enfermiza yo quiero saber, pero que nada tiene que ver con la relevancia pública. Uno siempre le ponían como el ejemplo en la universidad, ¿quién quiere? Yo preguntaba al curso, ¿quién quiere saber con quién anda, qué sé yo, Arturo Vidal? ¿Ya? Y la mayoría, esta era una escuela de periodismo, era un curso de periodismo, entonces la mayoría no levantaba la mano. Así como, no me interesa, no es de relevancia pública. Entonces yo le decía, ok, ¿pero quién? No, pues no voy a decir si a nadie le interesa. O salgan de la sala los que no levantaron la mano. Y ahí todo ya, pues Dino. Ah, pero cuenta. Claro, Claro. No me- eso es de interés público, pero claro, no tiene ninguna relevancia O para sí. tomar decisiones. No, O en ese momento, con ese ejemplo, Claro, o sea, yo claro. no tenía ni una relevancia para tomar decisiones, ¿ya? Claro, habría tenido si la persona con que andaba Arturo Vidal era una persona que podía influir a lo O mejor la que- negativamente en él. O la que manejaba cuando Claro, la chocó el auto. claro. Mm. Bueno, pero volviendo al caso Toá Marcel y el eventual conflicto de interés, mientras ambos ejercían como ministros del gabinete de Boric, revisemos qué dice la ley. Lo que dice la A ley. ver, Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando, primero, concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley. Ahí existiría un conflicto de interés. El interés general, que es, no sé, por el bien del país, tengo que actuar de esta manera como ministro, y el bien particular, que sería beneficiar o no en este caso, a la ministra compañera en Interior. En la guía para la declaración de intereses y patrimonio no se contempla la inhabilidad cuando se trata del pololo o la polola. No dice existe nada. esa, claro, no lo ese estado especifica, civil. no lo No existe. especifica. Pero sí cuando se trata del conviviente civil. Cuando se trata del conviviente civil, tú tienes que Esos acuerdos de vida en común, Transparentar. tienes que transparentarlo en tu declaración. que estás Ya. viviendo con alguien. Estás viviendo con alguien. Y sí también para parientes, ya por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado en la línea colateral, como por afinidad, digamos, hasta bisabuelo y hermano, y por el otro lado, cónyuge, hijo, nieto y bisnieto. Ya, pues esta relación no clasifica en ninguna de esas. Ninguna de esas. Por eso, no está violando. O sea, en el marco legal no está tenía violando que nada, informarlo, ya, de acuerdo a la ley. Distinto a la política. claro. Segundo, según la ley, existe conflicto de interés en el ejercicio de la función pública cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. ¿Ya? Acá yo también siempre en clase uno ponía este ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una relación con un narcotraficante, con tu dealer, qué sé yo, bueno, probablemente te va a restar imparcialidad en el ejercicio de tus competencias si tú eres el ministro de Justicia y el día de mañana ese tipo lo agarra. Ya, una cosa bien rebuscada, pero podría darse. En el caso ese que das tú, que es plausible, no es solamente por afecto, al contrario, No, es pues por no, miedo, claro, por claro, extorsión. exacto, por extorsión, claro. por extorsión. Bueno, pero veamos en este caso. Tanto Toá como Marcel ejercían de ministro y ninguno
ejercía ni dependencia, ni uno tenía dependencia jerárquica sobre el otro. Salvo cuando Toá quedaba como presidenta de la República en la salida de Boric al extranjero. Vicepresidenta. Y ahí ella quedaba como vicepresidenta. Y era jefa de Y ahí Marcel. sí quedaba como jefa. Buen punto, eso no ¿Ya? lo había pensado. Ahora, si el ministro Marcel hubiese querido beneficiar a Toá con recursos especiales, por ejemplo, en el tema de seguridad, no habría sido tan fácil porque Hacienda no tiene total discrecionalidad en el manejo de los recursos. Y por último, la decisión siempre la toma el presidente de la República. Claro. Que el jefe de ¿Quién? los dos. Claro, quien sabemos si estaba enterado de la relación entre sus ministros y por lo tanto habría reparado en el eventual conflicto de interés. Y en el caso de la ley de presupuesto, que también se ha criticado, que bueno, la ley de presupuesto podría haberla beneficiado, etcétera, bueno, pero la ley de presupuesto debe ser aprobada por el Congreso. Sí, Y que pasa tampoco- por un montón de gente. Claro, tampoco. Tratar de tampoco meter es tan base ahí fácil. es muy difícil al final. Exacto. Y hoy en la mañana yo escuchaba en Mesa Central a Tati Clima, que también puso otro punto arriba de la mesa, y es que ambos estaban en el comité político donde se discute, digamos, la parte más íntima de las decisiones del gobierno. Por lo tanto, no había ninguno que ejerciera poder sobre la información. Claro, ninguno sabía más que el otro. Claro, los dos tenían la misma calidad, digamos, y profundidad de la información. Entonces, despejada la ley, ya no estarían incumpliendo la ley, vamos a lo óptimo, a lo que dice el sentido común, a la duda que debe despejar toda autoridad sometida a una decisión que implique un potencial conflicto de interés. Porque eso sí que hay. Potencial conflicto de interés, sí lo hay. Y el tema no es el conflicto de interés, como todos sabemos, el tema es cómo manejas tú los conflictos de interés, porque siempre va a haber conflictos de interés. Y el potencial muchas conflicto de relaciones. interés, ¿a qué se refiere? ¿Al peligro que...? Mira, aquí déjame contarte un poco lo que dicen los expertos. Aquí no hay, como que no hay dos miradas. La mayoría de los expertos coinciden en que para no generar ninguna duda ni sospecha, Toá y Marcel debieron haber transparentado antes su relación de pareja. Como un tema de transparencia frente a la ciudadanía, Claro. básicamente. O no Claro. tener la relación. No, pero... No, pero O no tener la relación. No, es que eso ¿Es no- más importante el Estado de Chile o la pero relación ¿cómo de haces ellos? tú para no tener la claro, relación? sí, ya ¿Ves? está la Enamórate. relación. ¿Qué tú- decía Mitterrand cuando le hablaban de su hija? El presidente de Francia no tiene familia. Ya, pero la tenía. Pero la pues, tenía. tenía la hija. Ya, pero él pues. decía, yo pongo primero el Estado y Que si bueno, no... pero aquí- eso no quiere puede- decir, claro. eso no quiere decir que no hayan puesto primero el Estado. claro, ¿no? por supuesto Por que ahí. ellos te van a decir que lo pusieron Ya, y de pero- hecho no hay un Sí, conflicto pues, no de hay- interés Ya, pero legal. ¿ustedes consideran imposible y descabellado que hubieran dicho, ¿sabéis qué? Lo mejor no. Imposible. Encuentro que imposible también. O sea, Ah, Sobre todo mira. como se les ve y lo A que mí me han ha dicho pasado- cada no, cual del no, otro. pero A mí me ha pasado- en la, o a mí me sea, ha pasado basado en la en- experiencia personal de Claro. cada uno. Yo encuentro que es muy difícil decir, no, yo me voy a desenamorar. A mí me ha pasado en empresas que personas Ah, que están es que vamos iniciando a ir a una eso. relación No, es que dicen, hay- ¿sabéis que la verdad mejor que esto es improcedente, aunque nos queramos Ah, no. todo, pero esperemos un ratito que termine esto? Es que momento, en el caso de la empresa sí hay protocolos que no existen en estos casos. No, pero estoy hablando desde lo político, no de los protocolos. De pero es si que en la- Ya, políticamente- como decisión más bien como Es que en la empresa hay un protocolo. No puedes personal de que no tú puedes- quieras dividir las cosas. Eso es simple, porque si hubiera protocolo en el gobierno, esto no hubiera podido ser. El cuento, estoy hablando de Claro. lo político. Si dicen, vamos a poner en riesgo, por ejemplo, el presidente de la República, vamos a poner en riesgo que se interprete mal el gobierno. no, claro. Claro, es porque eso no sucedió pero es porque que eso además este hablaron no es con el el caso. presidente. Estamos hablando de este caso. Este no es el caso. No están poniendo en riesgo al presidente de la República. Bueno, ahora puede haber o- una crítica al presidente Boric por tomar malas decisiones a partir de las disquisiciones que hubo respecto a si había que informar o no. Se puede filtrar y van a decir, lo mismo que pasó con Monsalve, tomó Ya, una pero mala tú decisión sí, política. pero es ahí- una crítica Y es una crítica al política. presidente y Bueno, eso pero no. a eso cuando digo afecta al presidente son las críticas. Pues. No, es sí, lo pero legal. es que la pregunta era si podrían ellos haber dicho, no, esto no va mientras seamos... Lo encuentro difícil. ¿Qué quieres Lo que te encuentro diga? utópico. Utópico. Ya, pero no es una pregunta descabellada. Pues. Ni una, No, ni una no, opción no, descabellada. no. Gente fría como pescado,
Yo creo que lo Toma esa hubiera hecho. determinación. Ahora, encuentro Sí. muy adecuada la pregunta de la Andrea de decir, ¿era mejor o más conveniente haberlo transparentado en su momento, que fue lo que nos preguntamos Claro, varios, bueno, ¿no? eso opinaba, por ejemplo, la abogada María Jara Quemada, quien presidió la Comisión Asesora Presidencial por el caso Convenio, que debieron haberlo transparentado antes. Puede ¿Sabes, perdón, incluso... que a la pregunta tuya si era mejor o no era mejor, yo haría la pregunta distinta. ¿Qué era peor? ¿En ese momento o ahora? ahora, como Y candidata. me suena, y digo políticamente, era mucho peor cuando ella era ministra. Digo peor para Peor ellos para dos. ellos. Para ellos dos. Ah, claro. Claro. Que nosotros estamos hablando del interés público. Claro, no, digo, claro, Claro. entonces ahí uno tiene que decir, claro, se complicaron en ese momento y ahora yo encuentro mucho menos complicado la relación entre un ministro que es complicado y una candidata. Claro, pero le iba a afectar a ella políticamente en su candidatura porque probablemente se lo iban a sacar en algún momento y iba a quedar como alguien que omite o que miente o que no transparenta, que era muy complicado para su candidatura, creo yo. Ahora, eso en términos personales de qué le conviene a cada cual. Claro, ¿qué le conviene al gobierno? Estaba pensando yo. Ahora, puede incluso que el ministro Marcel se haya inhabilitado en alguna de las decisiones que tomó. No lo sabemos. ¿Deberíamos saberlo? Eso lo plantea María Jara Quemada, porque eso despejaría la posibilidad de conflictos de interés reales en casos concretos. Si Ya, que- porque si que alguna el vez lo conflicto- el determinó conflicto de así. interés es, ¿qué haces tú con el conflicto de interés real? ¿Qué haces? Es una en un buena caso pregunta. concreto? Sí, pero también a esa pregunta que es súper buena, me pregunto, ¿es conveniente que un ministro se inhiba en materias que son complejas por una relación afectiva? Sí, que se inhabilite y que diga, mire, mira, le digan comité político, yo Eso pasa en este siempre. caso, Sí, pero yo estoy dada la diciendo sí. relación que tengo, me voy a inhabilitar, no voy a concurrir con mi voto ni a favor ni en contra, decían ustedes, me resto. A no ser de que, No, digo que de que todas las se ca- interponga esa relación en su actuar del día a No, día, no, que estoy ahí sería pensando en las súper capacidades complicado. técnicas de Marcel, todas las capacidades técnicas, todo lo que tiene que aportar, como su opinión es importante, que ahora el ministro diga, ¿sabes que todas estas materias no puedo porque estoy en una relación Ah, tú afectiva? dices pensando ahora en el futuro. No, en ese momento, porque claro, es como me tengo que inhabilitar por esto, entonces uno dice, ya, pues si te empezás a inhabilitar en 5 cuestiones que No, necesitamos pero es tu que opinión. por eso digo, es la excepción. Claro, yo Estamos diría que la hablando de la excepción. excepción. O sea, probablemente Que no sé nunca si hay ocur- excepciones en el caso del probablemente Ministerio de Hacienda. Nunca ocurrió esto, ¿ya? Sí, es buena la pregunta porque, sí. porque me tiendo a pensar de que va a decir que no se inhabilitó. Sí, y Y sí. probablemente no, porque no tuvo que hacerlo. Exactamente. Claro. Y lo otro, si esas inhabilidades, perdón, tendrían que ser públicas o no, no sé. Por transparencia. Es que... No, no tengo idea. depende. Yo entiendo que las decisiones que se toman en el comité político No tienen por no qué tienen estar, por qué claro, ser sujetas públicas. a No, grabaciones no. ni a actas. A mí No, tampoco, solo también pensemos, creo lo eso. que, solo pensemos lo que ocurrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y qué bueno que no cuando sea se así. grabó. Exactamente, sí. Qué bueno que no sea así. Sí. O sea, el ministro Marcel, en la entrevista contigo, Paula, y la Mónica, contó que uno de sus momentos más difíciles fue en tiempos de Bachelet, cuando se discutió la primera reforma ¿Tributaria? tributaria, ¿te acuerdas? Y que Bachelet quería que esas reuniones en el Parlamento fueran públicas. Sí, así y él es. pidió que no. Mm. Y con mucha razón pidió que no. Y por suerte no fueron públicas. Sobre todo por el tipo de reacción que tiene de repente el mundo político, que se agarra de cualquier cosita frívola para hacer de Polemizar. eso una polémica. Sí, pues, Claro. además Él dijo que fue clave en ese momento el decir, no, esto no Exacto. se televisa, no es público, son Sí, sesiones el punto privadas. además que cuando uno conversa cuestiones peliagudas, esboza hipótesis que las esboza en un momento y pueden quedar en nada, puede ser una Claro. mala idea, puede ser el camino a llegar a una buena idea, entonces no se puede estar contando todo. No, eso ahí hay una confusión entre ser transparente y ser, La cocina, la tontera de la inteligente, cocina. creo yo. Sí, pues la cocina de don Andrés Saldívar, tan vilipendiada, Sí. y que es la que permitió llegar a tantos De acuerdos en el acuerdo, país así es. y la que no ha permitido llegar a acuerdos hoy día. Ya, retomemos. Bueno, el abogado y profesor de Derecho de la Información, Pedro Anguita, coincide con María Jara Quemada. El ministro Marcel señala, no es neutro, él tiene velas en esta elección. Por lo tanto, debería siempre haber sido transparente con esta relación. Podría estar tomando decisiones funcionales para la candidata, agrega. Para Anguita, ambos dirigían los dos ministerios más importantes del país, como para que la ciudadanía hubiese ignorado la relación y el potencial conflicto de interés.
Sería distinto si se tratara de una relación oculta entre el ministro de Vivienda y la ministra de Cultura, por ejemplo. Bueno, pareciera que en este caso se reduce mucho más el conflicto de interés. A mí también me parece. aquí son dos ministerios que son los dos ministerios más Más poderosos. importantes. Además, por supuesto. Hacienda influye sobre todos. Sí. No influye en términos de relaciones de dependencia, sino que más bien influye porque el que le paga todos los presupuestos. O sea, al final el que toma la podría decisión influir final. también, ya yo sé que podemos ser rebuscados, pero también podría influir en lo que le pasa al resto de los ministros. ¿Ya? Los puede inhibir al resto de los ministros saber que entre los dos ministros Eso claves, puede pasar. Hay temas que se claro, conversan. Estos son como que seres humanos, pues. uno dice, pucha, no, eso no se lo voy a comentar porque Puede no quiero que lo incomodar. sepa el otro, puede incomodar, no me atrevo. Como que en alguna medida adquieren un poder mayor. Claro, porque no dentro del puede ir gabinete, ¿o un no? ministro decirle a toda, pucha, que amarrete, Marcelo. Claro, claro. Que pasaba con Velasco Andrade, Claro, ¿te acuerdas? claro, Se mataban claro. por la plata. Que, pucha, probablemente le puede contar y me castiguen. Ahora, estamos hablando, gracias a Dios, de dos ministros muy serios. Serio, yo también encuentro que hay creo que poner eso lo sobre la interesante mesa. de abordar ¿sabes, este perdón? tema. Respecto a eso, yo también creo lo mismo, ¿ah? Pero Iván me dijo una frase hoy día que me parece, ya, nosotros tenemos son dos ministros serios, pero si no fueran serios... Claro, es que a eso voy, a eso voy. Yo creo que esto puede sonar como medio exagerado, estar analizando tanto y desmenuzando tanto el pololeo entre Toá y Marcel. Pero en el fondo es como para que esto no sea tema el día de mañana, con dos ministros que no sean de la seriedad de ellos, ¿ya? Bueno, de hecho, tenemos parejas en la Cámara, oficiales y no oficiales, Claro. que hoy nadie las cuestiona, y las tenemos. A nivel político, en Chile no existen protocolos que indiquen cómo manejar estos asuntos. Y tampoco, y casi en ninguna parte del mundo, por lo que pude averiguar. ¿Ya? yo pensé que había más. No, No. no hay, o sea, hay protocolos de cómo se manejan los conflictos de interés, pero así como estos que- dos ministros se emparejaron y ¿qué Es que a hacemos eso con voy. ellos? Las cosas No. sanguíneas y las cosas civiles son fáciles de resolver. Claro. Matrimonio usted no puede. Claro, claro. Por Está ejemplo, súper claro, está no sé súper qué pasa, determinado en ese divorciado. sentido. Divorciados Pero tampoco. momento, pero en Estados Unidos tú tienes no miles, pero decenas de ejemplos de escándalos de afer, de escándalos Lewinsky. en pareja. Claro. Claro. Lewinsky. Ahora, Claro. esto, lo de Mario Marcel y Carolina Toá en Estados Unidos, lo hubiésemos sabido hace mucho tiempo. Claro, Probablemente. claro. No lo sé. Ahora, ¿qué pasa en el mundo privado? En el mundo privado sí hay protocolo. En la mayoría de los casos, uno de los dos involucrados debe abandonar la empresa. No todos lo hacen y muchos siguen sus relaciones en forma ultra discreta, por no decir secreta. Y otra duda es por qué aparece ahora esta historia. Y aparentemente hubo indicio de que esto se iba a hacer público y en ese sentido Toá opta por manejar ella el relato y adelantarse. Una táctica preventiva que le permite controlar el tema según alguien que la conoce bien. Controlarlo en algo, Y digamos. controlar ¿ya? lo que puede controlar también. Y dependiendo cómo fluya la agenda, no hay que descartar una externalidad positiva de haber hecho pública la razón. Claro. Frente a Muchos cierto están grupo comentando de eso. indecisos, el que Toá esté tan férreamente apoyada por un economista del prestigio y la seriedad de Marcel, de alguna forma es una carta de solidez en un eventual gobierno. En última instancia, la gente, recordemos, que valora los liderazgos con carácter y sobre todo aquellos que le generan confianza. Además, un hombre ligado al Partido Socialista, que era también un tema súper importante Claro, en claro este que minuto. sí. Ahora, yo no estoy de acuerdo cuando te ponen en la cuestión binaria, lo hizo por interés, lo hizo por esto, No, lo hizo no. no, puede ser todas las anteriores. En general, la O vida sea, son todas las anteriores. Yo diría que lo preparó bien. No fue así como que se Claro, le salió. que ¿ya? se despertó un día y quería hablar. Y por último, con esto termino, en lo que también coinciden los analistas es que a partir de este minuto el ministro Marcel no debería opinar de ninguna candidatura porque todo puede sonar sospechoso. Y si le atacan su cartera, cuestión que sí ha ocurrido y volverá a pasar, tendrá que ser la subsecretaria Heidi Berner la que salga a responder. Ya, muchachos, vamos a terminar el primer bloque para partir el segundo bloque, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC.
Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic desde solo 0.77 UF más IVA mensual. Incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencias. GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14.6 y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotors.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Los martes se disfrutan con un 40% de descuento en Dominó al pagar con la tarjeta de débito Crédito Santander a través de la App Club Dominó. Además, se puede acceder a un 20% de descuento en compras presenciales. Más información en santander.cl, sección beneficios. Santander es el momento. Siempre está la mamá que dice no necesito nada, pero en el fondo igual le encantaría un celular nuevo. Por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM, nadie te da